Bien, buenas tardes a todos. Bienvenido a cada uno a la continuidad de los talleres que tenemos por parte del Club de Leones Buenas Universitario tardes. Valle de Comayagua. En esta ocasión les presento a lo que es nuestro exponente, Kevin Amador, quien es nutricionista, labora en lo que es el Centro Médico Giré y es quien nos va a estar compartiendo este tema de alimentación en pacientes diabéticos e hipertensos. Esperamos de que sea de mucho provecho y cualquier consulta que ustedes tengan al respecto, pues él nos va a apoyar para podernos dar respuesta. Sin más, dejo a Kevin en este espacio para que él pueda presentarse e iniciar su ponencia. Ok, muy buenas tardes. No sé si me pueden escuchar. Si es así, por favor, confirmen. Ok, entonces, no sé si ya me hicieron host para comenzar a compartir la presentación. Sí, Ya, ok. A ver. Permítanme, solo dejo buscar la presentación. Permítanme un momento. Ok, vamos a comenzar entonces con este pequeño taller que tenemos preparado en conjunto con Club de Leones. Vamos a hablar un poco sobre
cómo tiene que ser la alimentación para un paciente diabético, a la vez de cómo tiene que ser la alimentación para un paciente hipertenso. Entonces, eso va a ser mi pequeño aporte por el día de hoy. Al final de toda la charla, igual vamos a dejar una pequeña ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan realizar cualquiera de sus consultas, ya sea de este tema o de otro tema que tenga que ver también con nutrición. Entonces, para comenzar con la alimentación en un paciente diabético, hay primero que entender qué es la diabetes. Según la OPS, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre o azúcar en sangre, como se conoce coloquialmente, que con el tiempo va conduciendo a diferentes daños en el cuerpo, comenzando con lo que es el corazón, los vasos sanguíneos, hay presencia de presión arterial elevada, en algunos casos se comienza a perder la visión, los riñones sobre todo también se ven bien afectados con este tipo de patologías y el sistema nervioso, comienzan a aparecer ciertos tipos de eh, nefropatías diabéticas, que esos pues son dolores que tienen que ver directamente con el sistema nervioso y que tiende a ser pues bastante molesto y difícil de tratar por el mismo problema. Hay diferentes tipos de diabetes. Existe la diabetes tipo 1, que esa se da frecuentemente o generalmente en edades tempranas, que es cuando el sistema no es capaz de producir la suficiente insulina, que es la hormona eh, que permite que este carbohidrato, como ser la glucosa, se utilice como energía, porque esa es la función principal de la glucosa o el azúcar, como se conoce coloquialmente, es brindar energía al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay presencia de esta insulina? Pues el paciente se vuelve insulino dependiente, quiere decir que el paciente necesita una dosis de insulina vía intramuscular. Existe la diabetes tipo 2, que esta generalmente se adquiere a lo largo del ciclo de la vida. No es una enfermedad que es caracterizada por edades eh, como comúnmente, perdón, se cree que es una enfermedad que solamente afecta a la tercera edad. Hoy en día, la diabetes puede afectar tanto niños, adolescentes, jóvenes y adultos por igual, ¿verdad? Esta es una enfermedad multifactorial, eso quiere decir que muchos factores son los que pueden determinar que esta enfermedad se desarrolla en el cuerpo. Dentro de los más comunes que tenemos hoy en día o que conocemos nosotros como personal de la salud está el sobrepeso, la obesidad, el factor genético, que de hecho sí, dentro de nuestro núcleo familiar existe un pariente, ya sea mamá, papá, tío, abuelo, que sea diabético, la posibilidad de ser diabético se duplica, ¿verdad? Pero esto va a depender mucho del estilo de vida y ese es otro de los factores que también como nutricionistas nosotros enfocamos mucho, ¿verdad? Nosotros somos una ciencia preventiva y este tipo de enfermedades se pueden prevenir con un estilo de vida correcto. Y la diabetes estacional. Esas son las tres más comunes, pero hay más, ¿verdad? Más adelante, en otro de los seminarios, de los talleres, vamos a hablar un poco más a profundidad sobre la diabetes estacional. Hoy en día les voy a hablar exclusivamente del diabetes tipo 2, ¿verdad? Para hablar un poco más a profundidad de esta enfermedad y sobre todo de cómo tiene que ser eh, el tratamiento nutricional o cómo debe ser la alimentación para poder tener un estilo de vida saludable y poder controlar esta enfermedad, ¿verdad? Porque una vez que es diagnosticada, difícilmente hay una recesión en esta enfermedad. Ok, esa es una pregunta que a mí me realizan mucho en la consulta. Entonces, ¿cómo tengo que comer? Cuando un paciente es diagnosticado como diabético, creo que es lo primero que se le viene a la mente, ya que el personal médico, pues no, diríamos que carece de este tipo de información y como cultura general, nosotros como pueblo hondureño también carecemos de educación nutricional y lo primero que le dicen es no vas a comer esto, esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Y eso es un error.
el paciente diabético puede comer casi todo. El detalle está en la porción, que sea la porción correcta, ¿verdad? Nosotros como nutricionistas nos encargamos de ir evaluando qué carbohidratos sí podemos incluir, qué carbohidratos no podemos incluir, pero si no se incluye ese tipo de carbohidrato es quizás porque el nivel de azúcar en sangre está bastante elevado. Una vez que el nivel de sangre se regula, podemos ir implementando muy esporádicamente ciertos tipos de carbohidratos. Entonces, la diabetes es una de las enfermedades donde el control adecuado de la alimentación es de vital importancia, ya que de esto depende los niveles de glucosa en sangre. Este tipo de enfermedades, sobre todo la diabetes, el medicamento solamente ayuda a que la enfermedad no siga progresando, pero en realidad es la alimentación la que controla esta enfermedad, ¿verdad? Si no controlamos la alimentación y solamente lo llevamos desde la parte farmacológica, lo único que vamos a ir haciendo es retrasando el daño, por así decirlo, ir enmascarando el daño poco a poco y el médico simplemente va a ir subiendo la dosis, va a ir subiendo la dosis, quizás comenzó su tratamiento con 500 miligramos de metformina y dentro de unos años, dentro de unos meses, si su alimentación no se controla, esa dosis puede aumentar a 2000 miligramos. ¿Qué pasa cuando los miligramos de metformina no son suficientes para controlar la glucosa en sangre? Ya se opta por otro tipo de terapias médicas, en este caso sería la insulina, que esa es pues vía intramuscular a través de una jeringa y ahí se administra la insulina porque la metformina ya no es suficiente para controlar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ya sabemos entonces que la alimentación pues es fundamental en este tipo de enfermedades, sobre todo las cantidades de macronutrientes que se consumen. Para ser más exactos, los carbohidratos. Son estos carbohidratos los que nos van a ir determinando qué tan alta o qué tan estable vamos a mantener la glucosa. Entonces, la alimentación en un paciente diabético debe respetar los horarios establecidos, ya sea por el personal de salud como nutricionistas, médicos, endocrinólogos o consejeros de salud, que también hay en algunas zonas del país consejeros de salud que están, o educadores en diabetes, como se conoce normalmente. Lo recomendable para un paciente diabético es porcionar eh, sus tiempos de comida, perdón, en 5 tiempos totales. Incluso hay pacientes que requieren hasta 6 tiempos al día. Esto va a depender de cómo mantenga su glicemia o cómo mantenga, mejor dicho, o como se conoce normalmente, su azúcar en sangre, ¿verdad? Para mantenerlo controlado. Lo que nosotros intentamos lograr con esta fracción de los alimentos es que la curva de azúcar en sangre o la curva de la glucosa en sangre se pueda mantener estable. Eso quiere decir que no hayan pics tanto, o sea, que no se suba de un solo el azúcar en sangre o la glucosa en sangre y que tampoco hayan descensos tan abruptos, porque eso también suele pasar cuando el paciente es recién diagnosticado, no come lo suficiente, se pone, aplican su medicamento. Claro, el medicamento va a hacer su efecto, que es bajar los niveles de glucosa en sangre, y al no ingerir la cantidad correcta, bajan esos niveles a tal grado que amenaza con la vida o la salud del mismo, ¿verdad? Que son esos bajones de azúcar que la gente a veces lo más común que nosotros conocemos es, ay, denle un vasito de fresco, denle un dulce, ¿verdad? Para intentar subir esos niveles de azúcar en sangre. Pero tampoco es bueno comer a cada momento, porque tampoco le damos chance al cuerpo de metabolizar esos carbohidratos. Entonces se van a ir almacenando y lo que van a hacer es aumentar los niveles de azúcar en sangre. Entonces hay que mantener un correcto balance en cuanto a los tiempos de comida y como les decía anteriormente, también mantener un correcto control en cuanto a las porciones, ¿verdad? Eh, y bueno, la recomendación general pues es entre 5 y 6 tiempos distribuidos a lo largo del día, que son 3 tiempos principales, desayuno, almuerzo y cena,
Y puede ser una merienda a media mañana, una merienda a medianoche, y si el paciente lo requiere, una merienda después de la cena. Entonces, ya sabemos cómo tiene que ser la alimentación, pero ¿qué alimentos podemos incluir? Esa también es otra de las preguntas más frecuentes que me realizan en consulta y como les dije anteriormente, en realidad el paciente diabético debe comer de todos los nutrientes, de todos los alimentos en la porción correcta. Claramente que van a haber ciertos alimentos, sobre todo los procesados y los ultraprocesados, que vamos a tener que evitar, porque son muy altos en carbohidratos y no dan un aporte significativo en nutrientes. Esto quiere decir, vaya, no pongamos a competir, por ejemplo, una manzana con un slide de pastel, por así decirlo. Dentro del pastel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Azúcar, harinas y manteca, que es con los ingredientes que generalmente se fabrican en este tipo de alimentos. ¿Qué vamos a encontrar en la manzana? Fibra, micronutrientes, vitaminas, minerales. Entonces, si los ponemos en una balanza, ambos son carbohidratos, pero la diferencia está en la calidad de los nutrientes que tiene ese alimento. Entonces, no nos vamos a fijar en la cantidad de esos alimentos, sino en la calidad de esos alimentos. Dentro de los grupos principales que debemos incluir, claramente están las verduras. Se prefiere que las verduras se consuman crudas, ya que al consumirse crudas tienen un menor índice glicémico, o sea que tienden a mantener esa curva de glucosa estable, no crea esos pics que les hablaba anteriormente. Eh, sí, se pueden comer cocidas, claro que se pueden comer cocidas, pero tampoco hay que sobrecocinar las verduras porque también van perdiendo calidad en sus nutrientes, sobre todo en la fibra, que es la fibra la que más nos ayuda a controlar estos pics de glucosa que les hablaba anteriormente también. En cuanto a las frutas, también se prefiere que las frutas se consuman, que sean altas en fibra, aquellas frutas que no necesitan pelarse para ser consumidas. Dentro de ellas está la manzana, la pera, podemos consumir uvas y se prefiere que sean verdes. Entonces ustedes van a decir, pero ¿por qué verdes? ¿Verdad? La fruta, mientras más madura está, mayor cantidad de fructosa tiene. La fructosa es el azúcar que tienen naturalmente las frutas. Toda fruta tiene fructosa, pero cuando están verdes tienen una menor cantidad de fructosa. Entonces tienden a subir menos la glucosa en sangre. Entonces, preferiblemente se espera que el paciente coma manzana verde en lugar de manzana roja. Ojo que no digo que tiene que ser así siempre y que tampoco está mal consumir la manzana roja. Simplemente se prefiere más, ¿verdad? Hay algunas frutas, hay algunas verduras que también están, por así decirlo, contraindicadas, sobre todo en aquellos casos cuando el azúcar o la glucosa no está estable. Por ejemplo, si un paciente llega a mi consulta con 300 miligramos sobre decilitros de glucosa o en 500, es un paciente que prácticamente requiere una hospitalización inmediata por una crisis hiperdiabética. No le vamos a brindar ciertos tipos de alimentos. Y como les hablaba, o como les comentaba antes, hay ciertas frutas y ciertas verduras que tienden a aumentar mucho el azúcar en sangre. Entonces, cuando el paciente no tiene su glucosa estable, pues vamos a evitar estas frutas y estas verduras. Entonces ustedes me van a decir cuáles frutas, cuáles verduras. Dentro de las frutas tenemos el banano, que cabe destacar también que la porción correcta del banano es medio banano, no es el banano completo. O sea, si nos estamos comiendo el banano completo, son dos porciones. Entonces, dentro de estas frutas está el banano, está la sandía. Ahorita estaba viendo, pasé el otro día por el súper y vi que habían lichas. Las lichas también, orangután como es su nombre real, también tienen un índice glicémico bastante alto. Y dentro de las verduras tenemos la remolacha. Entonces, son frutas y verduras que, ojo, no están prohibidas, ¿verdad? Simplemente no las vamos a ofrecer de manera tan frecuente porque puede crear este efecto adverso. En cuanto a las cereales integrales, pues como les comentaba anteriormente, es la fibra la que nos va a ayudar, perdón, a regular la glucosa en sangre. Entonces, todo cereal integral es bienvenido.
lo vamos a comer, claramente está, pero en la porción correcta, porque no deja de ser un carbohidrato, simplemente nos aporta más fibra que un carbohidrato refinado. Productos lácteos descremados también se prefiere que sean bajos en grasa. En cuanto a las legumbres, pues tenemos aquí que es un alimento insignia de Honduras, que son los frijoles. También hay que cuidar la porción que consumimos porque no deja de ser un carbohidrato, pero tampoco hay que eliminarlo de la dieta. Las carnes magras, que dentro de ellas tenemos lo que es el pollo, el pescado y el huevo, ya que su aporte en grasa pues no es tan alto como las carnes rojas, sobre todo la carne de cerdo y la carne de res. Y grasas de buena calidad. Dentro de esas grasas de buena calidad vamos a intentar incluir ácidos grasos de cadena larga. Dentro de ellos encontramos el aceite de oliva, el omega 3, que eso lo podemos encontrar como suplemento en pastillas o en ciertos productos, sobre todo en los pescados. Ahora, ya conocemos cómo debe ser la alimentación, ya conocemos qué alimentos podemos incluir. Ahora viene cómo debemos distribuir esos alimentos para que sean considerados saludables. Hay algunas herramientas que nos ayudan a conocer este tipo de alimentos, de qué alimentos se deben comer y en qué cantidad se deben comer. Sobre todo en los tiempos principales, que es el desayuno, el almuerzo y la cena, y en las 2 o 3 meriendas, ya sea que se coloquen las 3 o que no se coloquen las 3, ¿verdad? Asegurándonos de que exista un equilibrio entre estos alimentos y la aplicación de los medicamentos para evitar esos bajones de azúcar que nosotros conocemos coloquialmente, pero que en realidad se llaman hipoglucemias. Dos recursos que utilizo durante la consulta para poderle orientar al paciente y que pueda conocer de manera más práctica y más didáctica cómo debe ser representado o cómo se debe distribuir mejor los alimentos. Dos de estos métodos son el método del plato saludable y el tamaño de la porción. Comenzando con el plato saludable, es esta la forma que debe tener un plato para que sea considerado saludable. Se espera que la mitad del plato, el 50% de este, sea de verduras. Como les comentaba anteriormente, prefiero que sean verduras crudas porque hay mayor aporte de fibra y que la porción de verduras que vaya sea mixta, que vayan diferentes colores, que vayan diferentes verduras, porque hay mayor aporte de nutrientes. Cada color de cada verdura es un nutriente en específico. ¿Qué pasa? Si solo consumimos frutas de color verde, pues vamos a tener deficiencias o carencias de otro tipo de nutrientes. Y así sucesivamente. Si estamos acostumbrados solo a comer pepino y tomate, probablemente vamos a tener deficiencias en otros micronutrientes, como ser vitaminas y minerales. Entonces, en las ensaladas uno puede ser lo más creativo posible. Créanme que no hay límites para las ensaladas. Incluso podemos incluir dentro de las ensaladas frutas, podemos incluir grasas saludables como las nueces, o podemos hacer un aderezo a base de aceite de oliva con limoncito, sal y especias. Con las ensaladas, pues son tan versátiles que podemos incluso incluir los carbohidratos dentro de las ensaladas. Entonces, para que ustedes pues mantengan esa idea, y es una regla de oro que siempre les recuerdo a mis pacientes: la mitad de su plato siempre debe llevar vegetales. Ahora, nos queda la siguiente mitad. Entonces, ¿cómo la vamos a distribuir? Esa siguiente mitad la vamos a cortar un 25% o un tercio del plato va a corresponder a los carbohidratos, ¿verdad? Dentro de los carbohidratos, pues podemos incluir el arroz, podemos incluir pastas, podemos incluir papas, eh, que creo que son los carbohidratos más comunes dentro de nuestra alimentación.
Pero si ya incluimos un carbohidrato, nos vamos a incluir otro carbohidrato. O sea, ya estamos armado el plato, ¿verdad? Ya incluimos nuestra porción de carbohidratos. No le vamos a adicionar carbohidratos con tortilla o con pan como acompañante. Ya está elaborado nuestro plan o nuestro plato saludable y es así como debemos mantenerlo. Ahora nos queda un 25% restante, que es igual lo vamos a cortar por mitad y el 12.5 le correspondería a las legumbres que podrían ser fácilmente, podrían ser frijoles, podrían ser frijol de soya, podrían ser garbanzos y el siguiente 12.5% correspondería a las carnes. Este plato saludable hay diferentes presentaciones, hay diferentes modelos porque se van modificando año con año, cada año le van agregando, le van quitando ciertos productos y aumentando o quitando ciertos porcentajes, ¿verdad? Anteriormente se conocía que el 25% iba a corresponder al carbohidrato, el otro 25% iba a corresponder a las proteínas y el 50% a las verduras, ¿verdad? Pero ahora pues han iniciado eso de ir incluyendo las legumbres, no agregándolos en el porcentaje de los carbohidratos, sino que poniéndolo por aparte. Las legumbres son una muy buena fuente de proteína vegetal que acompañado de un cereal crean una proteína completa, porque están presentes todos los aminoácidos, aparte que son una muy buena fuente de grasas saludables y nos dan un muy buen aporte de fibra, sobre todo también en la parte del aporte de micronutrientes, que son una muy fuente de hierro. Y de postres, claramente que podemos incluir las frutas, que se puede ser la fruta como tal o la podemos poner también como un vasito de jugo natural. Yo prefiero que sea la fruta entera para que aprovechemos todos los nutrientes, no solamente los micronutrientes como vitaminas minerales, sino que también aportemos lo que es la fibra, ¿verdad? Ya si se licúa la fruta y se toma a través de un jugo, pues la cantidad de fibras se disminuye bastante. Entonces prefiero acompañarla como postre y que se acompañe toda la comida con agua. Ok. Eh, Ahora vamos con el tamaño de las porciones. Ahí creo que hubo un errorcito con el tema. Eh, Estas son porciones caseras que nosotros podemos intentar memorizar para ir aprendiendo a porcionar de manera correcta los alimentos, de qué manera los vamos a distribuir en el plato, para que sea también considerado saludable. Comenzando con los carbohidratos, eh, esta parte de los dedos o nudillos es la cantidad correcta que nosotros debemos poner en el plato de los carbohidratos. Y dentro de estos carbohidratos, pues incluimos lo que es el arroz, lo que es las pastas, que son como los cereales más comunes que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura consumir, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de cuánto es la porción que nosotros debemos incluir en el plato. Ahora, a veces nosotros como nutricionistas, o mejor dicho siempre, a la hora de dejar un plan alimentario siempre intentamos porcionar esos alimentos de manera casera. Lo ideal es que cada alimento se vaya pesando con una balanza de alimentos porque de esa forma nos damos cuenta de que estamos consumiendo los gramos correctos, ¿verdad? Pero hay formas caseras en las que nosotros podemos ir midiendo también estos alimentos. Están las tazas medidoras, las cucharas, los cucharones y tenemos este método que es el de las porciones. Entonces, en el caso de los aceites, el tamaño debe ser el de un pulgar, que es un poco menos de una cucharada, una cucharadita para ser exacto, para que ustedes puedan tener una idea de la cantidad de aceite que necesitamos para la cocción de los alimentos. ¿Es esta la porción correcta?
una cucharadita, son aproximadamente 5 o 6 ml, que es lo que nosotros debemos utilizar para cocinar, ¿verdad? También ahí en la imagen les dejé la porción del helado, que bueno, es parte de ir incluyendo ciertos alimentos, como les decía anteriormente. Quizás no sea un alimento que vamos a poner dentro de un plan alimentario de un paciente diabético, pero como público general me parece correcto que ustedes también puedan conocer cuál es la porción correcta, y es básicamente el tamaño de nuestra muñeca. En el caso de las frutas y las verduras, eh, siempre me preguntan en las ensaladas cuánto comer. A veces se les dificulta cuando el paciente está fuera de casa, obviamente no tiene sus tacitas medidoras, no tiene su balanza de alimentos para poder pesar los alimentos, y me dicen, ¿qué hago? ¿Qué tengo que comer? ¿Cuánta es la porción correcta? Ya sabemos que dentro del plato tiene que ser la mitad, ¿verdad? Pero si estamos en otra situación o otro contexto en el que no podamos distribuirlo directamente en el plato, lo podemos hacer a través de las manos, y es básicamente lo que nos quepa en las dos palmas. Esa es la porción correcta que debe ir en cada plato de alimentos, ¿verdad? Hablando estrictamente de las frutas y las verduras. En el caso de la mantequilla, sí, mantequilla, ¿verdad? La porción correcta es prácticamente dos deditos, la parte de los dedos, ¿verdad? No son alimentos, como les digo, no todos los alimentos que están acá en este ejemplo son alimentos que dejamos en planes alimentarios para pacientes diabéticos, pero es bueno que ustedes vayan conociendo también la porción correcta. En el caso de los frutos secos y semillas, es un puñadito, lo que abarca en la palma de nuestra mano, y también se espera que sean frutos secos variados, mixtos, ¿verdad? Para poder aprovechar todos los nutrientes, toda la fibra que esto nos aporta, y también la proteína que nos aporta este grupo de alimentos. En el caso de los quesos, ya hablamos que debían de ser lácteos descremados o bajos en grasa, y la porción correcta es del tamaño de nuestros dedos. También manejamos el tamaño de 30 gramos o una onza, que es equivale o es el tamaño de una cajita de fósforos. Ese es el tamaño correcto de una porción de queso para irlo incluyendo en cada plato de comida. Y hablando ya de las proteínas, pues se espera que cada paciente consuma como mínimo el tamaño de porción debe ser de la palma de nuestra mano, ¿verdad? Entonces, cada proteína, ya sea pollo, pescado o carne de res, si se incluye en el plan, pues debe tener este tamaño, ¿verdad? Entonces, estas son algunas formas bastante empíricas, bastante prácticas que ustedes pueden tomar como referencia a la hora de elegir sus alimentos y sobre todo de distribuir los alimentos, eh, no solamente en pacientes diabéticos, sino también como sociedad en general. Esta debe ser la forma correcta de cómo nosotros tenemos que distribuir los alimentos, ¿verdad? El plato no dice plato para pacientes diabéticos, no, dice plato saludable, así se llama, así fue como lo diseñaron, y es como nosotros debemos pues irlo o comenzar a distribuirlo de esa manera si no lo hacemos, para evitar complicaciones mayores. Como les decía, la diabetes pues hoy en día es una pandemia, literalmente es una epidemia a nivel mundial. 3 de cada 4 personas son diabéticas, y sobre todo en las áreas urbanas, que es donde más comercialización de productos procesados y ultraprocesados, el estilo de vida, sedentarismo, la falta de actividad física, la genética, todo va influyendo. Y si no controlamos la alimentación, vamos a acelerar ese proceso, o yo siempre les digo a mis pacientes, vamos a activar, por así decirlo, la enfermedad. El gen está ahí, los factores están ahí, pero somos nosotros con nuestras acciones las que decidimos
si la enfermedad se va a activar o no se va a activar. ¿Y cómo lo prevenimos? Estilos de vida saludable, practicando deportes, puede ser cualquier deporte, no necesitamos que sea un deporte de alto rendimiento, simplemente con salir a caminar 30, 40 minutos, 3 o 4 días a la semana es suficiente. La alimentación sobre todo, que es fundamental en este tipo de enfermedades. Entonces ya les dejé yo las herramientas principales o las herramientas necesarias para que ustedes puedan ir implementando estos estilos de vida saludables y puedan ir previniendo este tipo de patologías. Y si conocen a algún familiar o algún amigo que tiene esta enfermedad, pues ya tienen más o menos una noción de cómo debe ser diseñado su plato, y ahora les pueden dar pues ciertos tips que les pueden ayudar a controlar esta enfermedad. Claramente que nosotros como profesionales y especialistas en el área, pues damos una mejor asesoría y obviamente que se debe acudir al personal correcto, sobre todo en este tipo de enfermedades que se necesita tener una alimentación correcta. Ok, ya hablamos de la diabetes, hablamos un poco de la enfermedad, qué lo causa, cómo debe ser la alimentación, cómo debemos distribuir nuestro plato, ¿verdad? Ahora vamos con la alimentación paciente hipertenso. Déjenme decirles que no hay mucha diferencia, pero sí hay algunas indicaciones por aparte que se deben tomar en cuenta. Ok, al igual que con la diabetes, tenemos que primero entender qué es la hipertensión. Entonces, la hipertensión o la presión arterial elevada es un trastorno por el cual los vasos sanguíneos tienen persistentemente una tensión elevada. La sangre se distribuye desde el corazón a todo el cuerpo por medio de los vasos sanguíneos con cada latido del corazón que está bombeando. La tensión arterial se genera por la fuerza de la sangre que empuja las paredes de los vasos sanguíneos, que son conocidos como arterias. Cuando el corazón bombea, hay más alta presión, entonces eso lo que hace es que la sangre empuja hacia afuera esa, esa, ese bombeo sanguíneo, y la sangre debe tener un fluido constante. No debe haber ninguna presión en las venas o en las arterias, porque se va creando este tipo de patología o este tipo de distorsión en el fluido sanguíneo. Entonces, esa presión que genera hacia afuera es lo que produce la hipertensión arterial. Obviamente que mientras más presión arterial hay, más le cuesta al corazón bombear sangre y por ende más complicaciones hay en la salud. Ok, ya hablamos un poquito de la patología en sí, ¿verdad? Eh, y ahora vamos a hablar un poco de cómo debe ser la alimentación en un paciente hipertenso, teniendo en cuenta de la importancia que hay de luchar contra este tipo de enfermedades, porque también es otra de las epidemias más grandes que tenemos en el mundo. Se desarrolló un tipo de dieta o de guía alimentaria conocida como dieta DASH. Esta dieta se creó en la década de los 90 y se ha ido modificando con el pasar de los años porque se ha visto su efectividad en pacientes hipertensos. De hecho, el último estudio que se hizo, que fue en el 2020, si mal no soy, eh, es la segunda dieta o el segundo patrón alimentario más efectivo en el caso de la hipertensión, seguido por la dieta mediterránea, que son dos dietas o dos patrones alimentarios muy similares, solo que la dieta mediterránea pues sí varía un poco en cuanto a las grasas que se consumen, pero la dieta sigue siendo muy efectiva, sobre todo en la regulación de la presión arterial. Eh, Esta dieta incluye alimentos como vegetales, frutas, lácteos descremados, cereales de grano entero, las nueces, las legumbres
y sobre todo el consumo moderado de sal o de sodio, mejor dicho. Hay ciertos miligramos de sodio que se respetan en esta dieta y es por eso que es tan efectiva a la hora de regular la presión arterial. Ok, la dieta DASH este es un patrón dietético basado en conseguir la disminución del sodio en la alimentación por debajo de 2 a 3 gramos de sodio al día. Eso en una dieta DASH normal, ¿verdad? Y 1.5 gramos de sodio en una dieta DASH baja en sodio. Lo que se espera con esta disminución en la cantidad de sodio es la regulación de la presión arterial. El límite es 3 gramos, ¿verdad? Y eso lo vamos a distribuir a lo largo del día. Nosotros, como nutricionistas, pues vamos calculando la cantidad de sodio que se consume el paciente. Hay pacientes que requieren un conteo más preciso del sodio y de ciertos tipos de minerales, sobre todo en pacientes renales. Pero si el paciente hipertenso no ha llegado hasta ese punto, simplemente con la eliminación, porque aquí sí se elimina por completo cierto tipo de alimentos procesados y ultraprocesados, y con el conteo preciso de la cantidad de sal podemos llegar a esa meta, ¿verdad? O a ese límite que tenemos nosotros como nutricionistas para que el paciente pueda controlar su presión arterial. La dieta DASH se enfatiza en alimentos ricos en calcio, potasio y magnesio y fibra que al combinarse ayudan a la disminución de la presión arterial. Como les venía comentando anteriormente, esta es una dieta muy variada, este es un patrón alimentario muy variado y lo que buscamos con este tipo de patrones alimentarios pues la regulación o el control, mejor dicho, de la presión arterial junto con el tratamiento farmacológico. A continuación, les voy a brindar algunas recomendaciones nutricionales. Estas son recomendaciones nutricionales de la dieta DASH, ¿verdad? Para que ustedes los puedan tomar en cuenta. Si tienen algún familiar que padezca de presión arterial, pues son estas recomendaciones que debe seguir para controlar su presión arterial sanguínea. Número 1, controlar la cantidad de sal para cocinar, menos de 3 gramos al día. Este equivale a una cucharadita de café, una cucharadita rasa, ¿verdad? O sea, una cucharadita que nosotros le vamos a hacer así, en la cucharadita, para botar el exceso. Lo que queremos es que una cantidad, o sea, que se consuma la cantidad correcta de sal. Ojo, no es lo mismo sal que sodio. La sal o sea, el sodio está presente en la sal, ¿verdad? Pero no quiere decir que la sal sea puro sodio. Su composición química en realidad es cloruro de sodio. Pero en una cucharadita de 5 gramos hay 3 gramos de sodio. Entonces, el límite o lo que debemos utilizar en todo el día en realidad es una cucharadita de sal. Evitar productos procesados, ultraprocesados y precocinados. Y aquí hay que hacer mucho énfasis con este tipo de productos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con esos productos que vienen precocidos o precocinados? Son alimentos que se les agregan muchos aditivos, muchos preservantes y muchos conservantes, ¿verdad? Porque el alimento ya viene precocinado, está diseñado para tener una larga vida. Pero uno de las contraindicaciones que tienen estos productos es que al estar diseñados para tener larga duración, su concentración en sal es bastante elevada, porque la sal no permite la proliferación de bacterias que pueden ser dañinas o perjudiciales para la salud, ¿verdad? Aquí en Honduras tenemos uno de los métodos de conservación que todavía tenemos desde nuestros antepasados, que es la conservación del pescado en sal. Ese tipo de conservación es la que utilizan, obviamente, con mayor tecnología en la industria alimentaria
y lo que va, o su función principal, mejor dicho, es que el alimento tenga una mayor duración, una vida útil más grande. Pero como consecuencia tenemos que los niveles de sodio son muy elevados. Entonces, este tipo de alimentos debemos evitarlos por completo. Nada de que los vamos a incluir de manera esporádica, no. Aquí es una eliminación por completo, eso es lo que les decía anteriormente. Aquí no es como la alimentación en paciente diabético, que de vez en cuando nosotros podemos ir incluyendo ciertos alimentos para que el paciente no se vaya aburriendo de comer lo mismo. No. En este caso sí vamos a ser bastante estrictos con este tipo de alimentos, ¿verdad? Porque la cantidad de sodio que tiene es demasiado elevada. Eso en cuanto a los alimentos precocinados, pero también están los alimentos procesados y los ultraprocesados. Dentro de estos alimentos, pues tenemos los aderezos, tenemos las famosas sopas instantáneas, las sopas Maggi, eh, para dar algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que comúnmente nosotros podríamos consumir. Estos alimentos son altísimos en sodio. Una sopa instantánea, tiene la cantidad de sodio de 2 o 3 días, dependiendo cuál sea el límite de sodio que vamos a consumir o cuál es el límite de sodio que nosotros como nutricionistas vamos a dejar en el paciente. Pero para que se hagan una idea, en una sopa instantánea comerse la cantidad de sodio de 2 días o de 3 días es bastante alarmante, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta la eliminación por completo de este tipo de productos, incluidos también los churros, las galletas, eh, y cualquier tipo de snack así que venga empaquetado como tal. Desde que viene empaquetado el producto, podemos decir que es un producto procesado o un producto ultra procesado. También dentro de estos productos podemos incluir, perdón, lo que son los embutidos. En el caso de los pacientes hipertensos, los embutidos quedan completamente contraindicados. Muy rara vez se prescribe embutidos, por no decir nunca, la verdad. Eh, hay embutidos o productos derivados cárnicos que son un poco más gentiles con la cantidad de sal, pero que en realidad no incluimos dentro de los planes alimentarios por la misma razón, ¿verdad? Hay que comenzar a implementar el uso de condimentos naturales para cocinar. No necesitamos de cubitos, no necesitamos de consomé, ni de esos sazonadores que venden hoy en día las industrias alimentarias, haciéndolos ver como sazonadores naturales, cuando en realidad solamente son un pequeño porcentaje de hierbas aromáticas y lo demás es sal. Entonces, la implementación de estos condimentos o estas hierbas aromáticas va a reemplazar la cantidad de sal que nosotros utilizamos, y de hecho va a aportar un mejor sabor a la comida que simplemente agregarle sal, cubito o consomé. Evitar añadir a las comidas pastillas de caldo de carne o pescado o pollo, que como comúnmente lo conocemos, cubitos, ¿verdad? Los cubitos y los consomés, pues esos son sazonadores artificiales que no tienen nada natural dentro de su composición más que colorantes, sal y químicos que alteran el sabor, el color y algunas veces la consistencia de los alimentos, pero que más allá no nos aporta ningún tipo de beneficio. De hecho son perjudiciales para la salud, y hay que comenzar a eliminarlos de la dieta, ¿verdad? Y irlos reemplazando por condimentos naturales, cebolla, chile dulce, ajo, hierbas aromáticas como el tomillo, el perejil, la albahaca, para mencionarles algunos, ¿verdad? Evitar las bebidas carbonatadas y estimulantes también, o bebidas energizantes como comúnmente lo conocemos. En un paciente hipertenso quedan completamente contraindicadas este tipo de bebidas, no solamente por la cantidad de sodio que tienen en su composición, sino por el efecto que genera en el cuerpo este tipo de bebidas, ya que son muy altas en cafeína, tienden a aumentar la presión arterial en el cuerpo. Entonces, si ya tenemos una patología de base como es hipertensión, ¿por qué le vamos a dar un estimulante de la presión arterial?
¿verdad? Lo único que vamos a lograr con el consumo de este tipo de productos es saturar tanto el sistema cardiovascular que podría llegar a un fallo cardíaco. Esa es la complicación, una, mejor dicho, de las complicaciones más grandes de la hipertensión, sobre todo cuando no se tiene un control preciso de la presión arterial, no se consumen sus medicamentos y no mantienen un control sobre la dieta. Como mínimo, vamos a comer 3 frutas al día. Si el paciente solamente es hipertenso, no hay restricciones en cuanto a las frutas, ¿verdad? Claramente está que yo prefiero, o como personal de la salud, preferimos que sean frutas que se consuman crudas, frutas que nos den un mayor aporte de fibra porque nos van a saciar más, hay mayor cantidad de nutrientes, ¿verdad? Y pues son un poco más prácticas a la hora de llevarlas, ¿verdad? Es mucho más fácil llevarnos un snack de una manzana a llevarnos un snack de sandía picada, ¿verdad? Ya la sandía habría que llevarla como en un tupper, eh, cuidar que no se derrame nada, mientras que la manzana es mucho más práctica, simplemente se toma, se lava y se come, eso es todo, ¿verdad? Y vamos a asegurar por lo menos 3 porciones de fruta al día. Y la recomendación, una de las recomendaciones más básicas, creo yo, y que lo repetimos siempre como personal de la salud, es tomar agua. Comenzar a tomar agua. Ya por alguna razón en Honduras no tenemos la cultura de tomar agua. De hecho, he tenido pacientes, he tenido conocidos que por más que yo les digo, tenés que comenzar a consumir agua, ellos me dicen, no, es que no me gusta el agua sabe feo, yo, pero no tiene sabor, ¿verdad? Pero es la falta de costumbre que tenemos como sociedad de consumir agua. La recomendación nos dice que son 8 vasos de agua al día, 8 vasos de 250 ml, haciendo un total de 2 litros al día. Pero esto solamente es una recomendación, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta si el paciente realiza actividad física, porque a través de la sudoración perdemos líquidos, entonces esos líquidos debemos reemplazarlos. Si el entorno donde trabaja es bastante caliente, porque obviamente el paciente va a sudar, si está miccionando mucho, pues está perdiendo bastantes líquidos. Y el ambiente en general es bastante húmedo. Honduras tiene un clima tropical, es húmedo, es caliente todo el tiempo. Entonces, este tipo de recomendaciones quizás se hicieron para otro tipo de climas, pero yo siempre digo a mis pacientes, súbale 2 o 3 vasitos más. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que yo les puedo dar en cuanto a la dieta DASH. Eh, Creo que esto fue bastante rápido en cuanto a la exposición como tal, pero dejamos una ventana bastante amplia para que ustedes puedan hacer sus preguntas y yo con todo gusto voy a responderlas. Yo tengo una pregunta. Dígame. Conforme al índice glicémico que dijo de las frutas, ¿solo dijo el banano, sandía y lichas o tiene algunas otras? Pues dentro de las de índice glicémico alto, esas son las más, eh, o con mayor índice glicémico, pues, por así decirlo. Pero también encontramos índices glicémicos medios, hay incluso índices glicémicos medios altos, que ya son otro tipo de frutas, por ejemplo, la piña, que tiene un índice glicémico medio, las uvas rojas tienen un índice glicémico medio, eh, las ciruelas, pero la ciruela, no la ciruela que nosotros conocemos aquí, sino que es como moradita. Las Ese ciruelas tipo pasas. de, sí, ese tipo también tiene un índice glicémico medio, entonces, más que todo son estas 3 frutas que yo siempre enfatizo, que no es que las vamos a prohibir, ¿verdad? Ojo, no las vamos a prohibir. Simplemente si el paciente tiene o mantiene su glucosa demasiado alta, yo prefiero que no las consuman por ahorita
y vamos a optar mejor por otro tipo de frutas. Gracias. Okay. Vamos a ver, no sé si alguien ha dejado alguna pregunta en la bandeja de mensajes. No. Ok, alguien está levantando la mano, puede encender su micrófono y hacer su pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta también sobre el tema. Yo quiero saber si una persona con prediabetes también podría tomar esta dieta. Ok, con el Implementar tema baja en sal o en sodio, la DASH, o combinando ambas. ok. Bueno, con el tema de la dieta DASH, como les digo, es un patrón alimentario que en realidad deberíamos de incluir todos. No solamente es un patrón alimentario diseñado, o sea, fue diseñado para pacientes hipertensos, pero perfectamente lo podemos incluir tanto personas sanas como personas con otro tipo de patologías. En el caso de una prediabetes, no sé si ya le explicaron, pero la prediabetes es reversible. La prediabetes es la antesala de la diabetes tipo 2 y tiene reversión. Se necesita tener un control preciso con la alimentación y sobre todo una disminución de hasta un 10% del peso para que esta reversión sea efectiva, ¿verdad? Pero perfectamente puede seguir este tipo de patrones alimentarios como es la dieta DASH, y también tenemos el patrón alimentario de la dieta mediterránea, que esas sí se las debo, yo no la incluí aquí dentro de la presentación, pero es un muy buen patrón alimentario si ustedes tienen la oportunidad de leer o de abocarse con un profesional de la salud, en este caso con nosotros los nutricionistas, pues que les podemos hablar más a profundidad de ese tipo de patrones alimentarios. Créanme que no se van a arrepentir de tomar esta decisión, ¿verdad? Porque va a traer muchos cambios beneficiosos a su cuerpo, a su vida, y sobre todo evitar llegar hasta ese punto de la diabetes tipo 2. Ok. Vamos a ver. Licenciado, ¿hay alguna manera, bueno, hablando fuera del ambiente del área alimenticia, ¿hay alguna manera de forma natural bajar los niveles de azúcar en una persona? Cuando se refiere a forma natural, no sé si se refiere como a test y cosas así. Sí, fuera de lo que es la farmacéutica, con un plan Ok, alimenticio y con algún tipo de té. pues en realidad con respecto a los test, eso, y qué bueno que tocó este punto, ¿verdad? Porque nosotros como cultura eh, creemos mucho en la herbolaria, que es esta medicina natural, naturista, basada en plantas, basada en té, pero que no hay un fundamento científico que nos demuestre que en realidad hay un cambio beneficioso para la salud. Al contrario de cambios en la alimentación. Eso sí tiene un fundamento científico. Claro que si usted cambia su alimentación, realiza ejercicio, duerme lo suficiente, eh, mantiene sus niveles de estrés correctos, sería más que suficiente para mantener sus niveles de azúcar en sangre. De hecho, hay pacientes, a pesar de que la diabetes no se cura, hay pacientes que logran bajar su dosis de medicamentos, ya sea insulina o metformina, debido a lo disciplinados que son con respecto a la alimentación. Ya no necesitan esas dosis tan altas, porque con una alimentación correcta es más que suficiente para llegar a ese bienestar o a mantener ese control en cuanto a la glucosa en sangre. Pero con el tema de los test, como les comento, no hay una base científica que nos demuestre que en realidad estos test, porque sí lo he escuchado mucho, de hecho he tenido pacientes que me han llegado a consulta, tuve una paciente, de hecho, hace unos cuantos meses,
que ella había abandonado su tratamiento farmacológico, había abandonado su tratamiento con metformina y comenzó a tomar solamente té. No recuerdo la planta, ¿verdad? Pero cuando ella llegó ya a consulta con nosotros, iba muy descompensada, o sea, sus niveles de azúcar iban bastante mal, eh, nunca realizó como cambios significativos en la dieta, ella simplemente tomaba los té por la mañana, por mediodía y tarde, y abandonó su tratamiento farmacológico y para ella fue un retroceso total, porque la enfermedad había avanzado tanto que había ya creado daños en otros sistemas, sobre todo en el sistema nervioso, ya tenía neuropatías, eh, ya comenzaba a presentar daño hepático, tenía colesterol y triglicéridos bastante elevados, pero trabajando en conjunto con los médicos, pues creamos todo un paquete, por así decirlo, con un tratamiento tanto nutricional como médico, en el que se pudo recuperar a la paciente, pero ya en este caso, pues los test como tal, yo no los recomiendo, sobre todo si se va a abandonar el tratamiento médico y nutricional. El té se puede tomar como un acompañante, ¿verdad? Eso no lo voy a negar, pero tampoco hay una base científica que nos demuestre que el té en realidad nos ayude a controlar la glucosa en sangre. Muchas gracias por la información. De nada a la orden. Vamos a ver. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Ana, vamos a ver, Ana. No, solo quería mencionar algo, que hay personas que creen que como si son diabéticas, ¿verdad? Como se están tomando su pastilla, abusan de las dietas, se ponen a comer postres de todo tipo de, bueno, o sea, no un control dietético adecuado, sino que ellos, porque dicen, bueno, me estoy tomando la pastilla, entonces puedo comer como sea, y empiezan a abusar de los postres y de todo lo dulce, tortillas, arroz, cantidades grandes, y no se limitan, ¿verdad? Entonces, qué importante es que aparte de la medicación, lleven este control nutricional. Eso quería decir. Exacto. Muy buen aporte, Ana. La verdad que es muy cierto. A los pacientes generalmente no le toman importancia a la alimentación y en este caso, en este tipo de enfermedades, la alimentación no es todo. El medicamento, y como les dije yo anteriormente, lo único que va a hacer el médico es ir aumentando la dosis. Y ya va a llegar un punto donde la metformina no va a controlar su azúcar en sangre, su glucosa en sangre. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a pasar entonces al siguiente tratamiento, que va a ser insulina, ¿verdad? Mientras que si vamos acompañando el tratamiento farmacológico junto con el tratamiento nutricional, pues vamos retrasando o menguando o deteniendo el daño en general en el cuerpo y obviamente evitando llegar hasta esos puntos, porque imagínense estarse colocando 2 veces al día o 3 veces al día una inyección de, de insulina, ¿verdad? Pudiendo evitar llegar hasta ese punto. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda, tiene otra consulta. Vamos a ver. Dígame, Ronaldo. Sí, yo quisiera preguntar, para una persona con hipertensión, ¿cuánto café sería mucho café? En realidad el café está contraindicado. El café, al igual que las bebidas energizantes y, y las bebidas carbonatadas o los refrescos eh, como los conocemos nosotros regularmente, pues está contraindicado. O sea, no se debe consumir por lo mismo que les
comentaba anteriormente. La cantidad tan alta de cafeína que tiende a elevar la presión arterial. Entonces, en este caso, si el paciente pues le gusta tomar café, podemos optar tal vez por media taza de café descafeinado. Si en realidad es como mucha la dependencia, porque a veces el paciente es muy dependiente de eso y quitárselo de golpe tampoco es correcto. Quizás esa media taza de café, acompañarla con leche descremada o leche de almendras o otro tipo de leche en sí para de alguna manera diluirlo un poco y que no sea tan grande el choque de un solo. O si, simplemente sustituirlo por otro tipo de bebida caliente. Por ejemplo, puede ser un té o puede ser leche caliente o chocolate caliente, ¿verdad? Hay varias opciones con las que nosotros podemos ir trabajando, pero definitivamente que el café, en este caso, con los pacientes hipertensos, pues no está indicado, no es algo que debemos incluir en la dieta. Ok, preguntan acá, con los frutos secos, ¿cuál es su criterio a los que venden en los supermercados? ¿Es lo mismo consumirlos? Sí, en los supermercados hay diferentes tipos de opciones con respecto a los frutos secos. Cuando ustedes vayan a buscar frutos secos al supermercado, fíjense en la etiqueta nutricional que sea sin sal. Ahí en la etiqueta nutricional, pues ustedes pueden ir leyendo la cantidad de sodio, los miligramos de sodio que aporta, y dentro de la lista de ingredientes también pueden ir leyendo. Entonces, que sean simplemente el fruto seco tostado y no que venga saborizado, porque hay algunos que traen sal y limón y hay otros que vienen dulces, otros que vienen como recubiertos de chocolate o algún tipo de dip extra, ¿verdad? Que esos son los que vamos a evitar, sino que sea simplemente el fruto seco tostado, tal cual. Dice Ana Lucía, café por la mañana. Ya les dije cómo se van a tomar el cafecito ahora. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Vamos a ver, dice, ¿cuál es su criterio con respecto a la dieta intermitente? Bueno, me imagino que tiene que ser con el ayuno intermitente. Por ejemplo, pacientes con padecimientos y que quieran bajar de peso. El ayuno intermitente es un tipo de, no quiero decir patrón alimentario, pero es una estrategia que se diseñó para bajar de peso, ¿verdad? No es muy sano que se diga, porque en realidad lo que hacemos pues es saltarnos o mantener una ventana de ayuno bastante amplia, puede llegar a ser hasta de 24 horas, 48 horas, se inicia, si mal no estoy, con 14 horas y se va aumentando periódicamente esa ventana de ayuno. Hay que valorar al paciente. Yo hace poco saqué un curso en ayuno intermitente también, nos hablaban mucho con respecto a ese tema. Algo que aprendí es que no todos los pacientes son aptos para este tipo de estrategias para bajar de peso, porque pues se diseñó para eso, para bajar de peso. Entonces, no todos los pacientes son aptos para iniciar con este tipo de estrategias. Si ya hay una patología de base, por ejemplo, la diabetes, está completamente contraindicado porque ese periodo de ayuno tan amplio nos da esa cabida o esa posibilidad de que hayan hipoglucemias o bajones de azúcar en sangre. Entonces, no queremos perjudicar, más la salud del paciente. Entonces, habría que valorar si la paciente solamente quiere bajar de peso o tiene otro tipo de patologías o patologías de base y qué patologías son las que tiene, ¿verdad? El chocolate amargo se puede consumir 10 gramos por semana. Sí,
El chocolate amargo, bueno, hay que buscar a la hora de nosotros comprar o realizar las compras del chocolate, intentar que el porcentaje sea lo más alto posible dentro de la etiqueta nutricional, y de hecho el empaque nos va diciendo qué porcentaje o qué tan puro es ese chocolate que no tiene tantos aditivos. Hay que 25%, 50%, 70%, incluso hasta un 90% de chocolate puro, que es el que nosotros vamos a ir buscando, y perfectamente lo podemos ir incluyendo en la dieta, ¿verdad? Porque es pues un chocolate amargo, no tiene ningún tipo de aditivos, o eso es lo que estamos buscando, y lo podemos ir incluyendo en diferentes tipos de preparaciones. Vamos a ver, nos podría recomendar algún sustituto del azúcar, y cuál considera el mejor. Ok, con respecto a los sustitutos del azúcar, hay diferentes tipos de edulcorantes acalóricos, edulcorantes artificiales. Eh, Está la famosa stevia, que es uno de los mejores que yo conozco y que recomiendo. La stevia o stevia, como la conozcan ustedes, pues es hecho a base de una planta que tiene por nombre stevia, y es un edulcorante artificial. Entonces, no nos aporta calorías y tampoco sube el azúcar en sangre o la glucosa en sangre. Hay otras también como la monk fruit, pero esas son un poco más costosas. Una de las opciones más cómodas que creo yo es la stevia, que es la que yo recomiendo al paciente. Prefiero que sea también stevia granulada y no stevia en gotas, porque en gotas es un poco más difícil de controlar la porción. Ahí va a ser a prueba y error, porque va a depender también del paladar de cada paciente. Eso es un poco más dulce, este tipo de edulcorantes son un poco más dulces que el azúcar blanca o azúcar de mesa que nosotros conocemos. Entonces, a veces con un poquito, pues se hace muy, muy dulce. Y siento que es un poco más fácil controlarlo por sobrecitos, porque uno va agregando poco a poco el sobrecito, y mientras con una gota puede equivaler a tres cucharadas, por así decirlo. Entonces, la stevia es una de las mejores y que yo recomiendo. Hay que leer la etiqueta nutricional, vuelvo y recalco, la etiqueta nutricional es una de las mejores herramientas que tenemos hoy en día para controlar ese tipo de consumo, e ir mejorando sobre todo la calidad de alimentos que vamos consumiendo. Entonces, hay que en la etiqueta nutricional que el único ingrediente sea stevia, ¿verdad? No puede haber otro tipo de ingrediente en la composición, porque si no, pues ya es otro tipo de componente, ya no es natural, sino que es un poco más químico. Y pues con el tema de los edulcorantes artificiales, pues hay toda una controversia con los edulcorantes químicos, ¿verdad? Hay estudios que nos dicen que pueden provocar cierto tipo de patologías a futuro si se consumen en grandes cantidades. Entonces, para evitar ese tipo de controversias, creo y considero que lo mejor sería la stevia, y en este caso, pues que sea 100% stevia. Vamos a ver, alguien de acá tiene otra pregunta, otra duda que quieran hacer. El tema de hoy pues era alimentación en pacientes diabéticos e hipertensos, pero ustedes pueden hacer sus consultas de cualquier tema, obviamente relacionado con la alimentación y la nutrición, que yo con todo gusto les voy a responder. Creo que todavía tenemos como 20 minutos, 10 minutos más de preguntas y respuestas para que ustedes puedan seguir haciendo, perdón, sus consultas. Vamos a ver, María. ¿Por qué levantó la mano? Sí, mi duda es, digamos que una persona tiene diabetes y aparte de eso se le presenta una infección o una fiebre o vómito. ¿Esa persona debe suspender el tratamiento que está utilizando, ya sea con insulina? Depende.
depende el tipo de infección y depende la gravedad del cuadro gastroentérico. Generalmente, cuando son infecciones muy grandes, o se mantiene como esos cuadros gastroentéricos, le decimos nosotros, esos vómitos de diarrea, por periodos muy largos y con frecuencias muy elevadas, el médico, ojo, que eso lo va a decidir el médico, ¿verdad? Decide suspender la aplicación del medicamento si se ve o se comprueba que está generando hipoglucemias en el paciente, o si el fármaco va a generar una contraindicación o un efecto adverso en la salud del paciente, o va a inhibir el efecto del otro medicamento, por así decirlo. Pero si no es así, pues la verdad que se debería de seguir utilizando el tratamiento tal cual se indicó. Pero vuelvo y recalco, eso es, o eso lo va a indicar el médico general o el endocrinólogo o el especialista que esté llevando a su caso, ¿verdad? Pero eso es lo que yo he aprendido con la experiencia. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Si no, Ángel, Ana Lucía. ¿Tienen preguntas? Dígame. Quería decir algo sobre los niños, que Dígame. actualmente en los niños sería, no sé si a qué nivel se tendría que poner esa iniciativa. Lo importante que es la merienda escolar en los niños, pero digamos los que les dan solo dinero, porque a veces se ven casos que el niño solo va a comprar churros, va a comprar una slide de pizza, una Coca-Cola, entonces se empieza a notar de que en niños hay obesidad infantil, no les preparan merienditas de la tortillita con frijolitos, o sea, cosas así nutritivas, sino que de repente culturalmente se está entregando a los niños dinero o se les compra productos ya sintéticos, jugos de caja, pero yo me asombro cuando pruebo juguitos de niños, la cantidad de azúcar que le ponen, hasta se me duerme la lengua porque uno los prueba, ¿verdad? Y usted que está en esta área y no sé, quisiera que esto hubiera una iniciativa en ese aspecto con la nutrición de los niños, porque se están favoreciendo los diabéticos de tempranas edades. Y el boom de la pizza y las comidas chatarra, o sea, yo entiendo de que pues son empresas, pero o sea, lo que estamos tratando aquí es de prevenir enfermedades metabólicas, ¿verdad? Que son la diabetes, la hipertensión. Entonces eso viene a raíz hasta de los niños. Entonces, qué importante es que se vuelvan las meriendas, que los padres le preparen su meriendita a los niños, comidas orgánicas, frutas, de todo lo que usted nos habló, porque no vamos a empezar a prevenir estas enfermedades cuando ya son adultos, sino que desde niños, ¿verdad? No sé, esa era la opinión que quería compartir. Sí, y tiene toda la razón. La verdad que pues sí es complicado a veces la situación en la que vivimos como país. Nosotros tenemos las dos caras de la moneda, porque si usted se va a las áreas rurales, usted va a ver desnutrición por todos lados a causa de que no hay ingresos, no hay alimentos. El niño se va sin comer a sus clases, prácticamente a veces solo hacen un tiempo al día. Y, ay, no sé si corté esto. Ay. Pues sí. Y como les decía yo, pues nosotros, como no
creando. Hoy en día, pues la otra cara de la moneda en las áreas urbanas. Nuestro trabajo como nutricionistas también, ir comenzando a crear planes, proyectos, políticas. Obviamente que esos son procesos largos y que primero deben pasar por, o mejor dicho, deben ser aprobados por el gobierno, pero que se está trabajando para ir mejorando la calidad de la alimentación en los niños. Entonces, lo primero es ir educando a los niños junto con los padres para hacer conciencia de que este tipo de alimentación pues no es viable o no es saludable tener ese tipo de alimentación y que debemos optar por meriendas mucho más saludables para ir previniendo ese tipo de enfermedades a futuro. Entonces, bueno, Ángel, yo creo que nadie más tiene preguntas. No sé si, bueno, te cedo la palabra ya directamente a vos. Ok, gracias Kevin por la participación, por tu ponencia. Deseamos de que todos pues hayamos aprendido un poquito acerca de estas temáticas, principalmente dirigido a estos pacientes o pues si tenemos algún familiar que presenta estos padecimientos, pues nosotros poder tomar nota para poderles apoyar de la mejor manera. Voy a mandarles lo que es ahorita, pues el chat. En el chat les voy a mandar lo que es el link para poder marcar la asistencia. Sin embargo, pues voy a pedirles que activemos nuestra cámara para poder tomar la captura correspondiente de esta capacitación que está dentro de la jornada de los talleres, pues para aprender a crecer, gracias al Club de Leones Universitario Valle de Comayagua, en conjunto con todos los Leones de Honduras y lo que es Inversiones Grupo de Hidasco. Entonces, permítanme